La vecindad parecía más gris que nunca. El cielo, siempre azul en ese pequeño mundo de caricatura, ahora era un manto opaco, casi metálico. Las paredes vibraban con un zumbido bajo, como si un enjambre invisible viviera entre los ladrillos. Don Ramón llevaba 3 días sin comer. Ni un pan duro, ni un frijol, ni siquiera el aroma lejano de la fonda de Doña Florinda. Solo el aire, espeso y húmedo, lleno de un olor agrio que parecía salir de los pasillos. «Ay, si tuviera aunque fuera una tortilla vieja», murmuró, con la voz seca y la mirada hundida. Su estómago rugió tan fuerte que pareció contestarle. Era un sonido animal, ajeno a él. Se asustó un poco. Caminó hasta la puerta de su casa y notó algo raro. El patio estaba vacío, pero el eco de risas distorsionadas flotaba en el aire, como si alguien estuviera jugando detrás de los muros. Eran risas conocidas, pero lentas, deformadas, como si alguien las reprodujera al revés. «Chavo, ¿eres tú, hijo?», preguntó, intentando sonar tranquilo. Nadie respondió. Solo un golpe seco, repetido, que venía del barril. Don Ramón se acercó despacio, los pies arrastrando polvo. El barril olía extraño, a humedad y hierro viejo. Al inclinarse, una ráfaga tibia le dio en la cara. Un tufo denso, dulce, repulsivo. Retrocedió, sintiendo como el estómago se le revolvía, pero algo dentro de él también se agitó con deseo. Hambre. Por un instante pensó que había visto algo moverse dentro del barril. Una sombra carnosa, húmeda. Parpadeó, y solo vio oscuridad. Tragó saliva. «Ya me está afectando el hambre. Ya me estoy volviendo loco», susurró. Entró de nuevo a su casa. El interior estaba desordenado, cubierto por una capa fina de polvo que nunca había notado. Sobre la mesa, su viejo sombrero tenía manchas oscuras que no recordaba haber visto. Buscó entre las latas vacías algo que pudiera servirse, pero solo halló aire viciado. Y de pronto, un sonido. El timbre metálico de una risa chillona afuera. Era Doña Florinda. La escuchaba hablar con Kiko, como siempre, pero había algo mal en la voz. No era regaño, era como si sus palabras se arrastraran, lentas, pesadas, cargadas de una alegría falsa. «Ay, mi tesoro, no te alejes del patio. Hoy la vecindad huele diferente». Don Ramón se asomó por la ventana. Doña Florinda y Kiko estaban allí, sí. Pero sus movimientos eran torpes, entrecortados, como si algo invisible los tirara de los brazos. Los colores de sus ropas parecían desteñirse a medida que caminaban. La Popis estaba sentada cerca del barril, mirando al vacío, con una sonrisa congelada. Don Ramón retrocedió, sintiendo que algo no encajaba. Todo sonaba demasiado fuerte. El zumbido del aire, el latido en su cabeza, el crujido de su garganta seca. Fue entonces cuando escuchó los pasos. Lentos. Pesados. Del pasillo de arriba. Se asomó apenas por la puerta. Vio al profesor Girafales descender las escaleras, pero no como solía hacerlo. Parecía dormido, arrastrando los pies, murmurando frases incoherentes. «Doña Florinda. Aroma. Dulce. Dulce», repetía con voz monótona. Don Ramón se estremeció. El hambre en su cuerpo se mezcló con algo nuevo. Miedo. O quizás envidia. No sabía cuál de los dos era más fuerte. Sintió que todo se deformaba. Las paredes se curvaban, las sombras se alargaban. Y en el fondo de su mente, una idea horrible. ¿Y si no estoy loco? ¿Y si ellos también tienen hambre? Volvió a su cuarto, cerró la puerta, y se dejó caer en la cama. Intentó dormir, pero el zumbido seguía ahí, creciendo. El hambre ya no era solo física. Era algo que ardía detrás de los ojos, que le hacía imaginar sabores que no existían. Soñó, o creyó soñar, con un gran banquete servido en el centro del patio. Platos cubiertos con paños rojos, humeantes. A su alrededor estaban todos los vecinos, riendo, comiendo, con las manos llenas de grasa brillante. El chavo masticaba algo con fervor, sin mirarlo. Doña Clotilde servía más porciones, con su sonrisa torcida. Y cuando don Ramón preguntaba qué comían, todos lo miraban, en silencio, con los dientes manchados. Despertó empapado en sudor. El aire olía a lo mismo que en su sueño. Dulce. Podrido. La puerta se abrió sola. En el marco estaba el chavo, inmóvil. Sus ojos, grandes y oscuros, parecían más hundidos que de costumbre.
Don Ramón, dijo con voz ronca. En el barril hay comida. La frase se quedó flotando, como un eco viscoso. Don Ramón no respondió. Solo lo miró marcharse, lentamente, hasta desaparecer entre las sombras del patio. No supo si era real. El resto del día transcurrió con un silencio antinatural. No se oían los regaños de doña Florinda, ni las risas de Kiko, ni las discusiones de siempre. Solo el viento, arrastrando un olor cada vez más intenso. Al caer la noche, la luz del farol parpadeó. Entonces vio una figura moverse frente a su puerta. Redonda, pesada. Era el señor Barriga. Don Ramón, dijo con tono cansado. Vengo a cobrarle la renta. Pero su voz sonaba hueca, sin aire. Don Ramón se levantó, tambaleante, sin pensar. Abrió la puerta. El rostro del señor Barriga parecía distinto, como si su piel estuviera un poco más gris. Y el olor. Ese olor metálico y dulce que lo envolvía. Don Ramón tuvo que contener una arcada. El estómago le rugió con una fuerza dolorosa. Y sin quererlo, dio un paso hacia adelante, como si su cuerpo se moviera solo. El señor Barriga sonrió, sin expresión real. No se preocupe, don Ramón. Pronto. Ya no tendrá hambre. La bombilla parpadeó una vez más, y la luz se apagó. El silencio volvió. Solo se escuchó un suspiro. Y luego, nada. En la oscuridad, don Ramón sintió que su estómago al fin se calmaba, aunque no recordaba haber comido nada. Y afuera, desde el barril, el aire volvió a moverse. Algo dentro respiraba. El amanecer nunca llegó. O al menos, no como debería. El cielo sobre la vecindad tenía un color enfermizo, una mezcla entre amarillo y ceniza. Las sombras ya no se movían con el sol, sino por voluntad propia, estirándose y encogiéndose como si respiraran. Don Ramón despertó en su cama, pero no recordaba haberse acostado. Su cuerpo dolía. Su boca sabía a metal. Y en su mesa había un plato. Un plato que él no recordaba haber puesto. No tenía nada encima, solo una mancha oscura que parecía sangre seca, aunque él no quería pensarlo así. Junto al plato, su sombrero estaba vuelto del revés, y un trozo de tela que no reconocía descansaba sobre la silla. La tela tenía un olor que le revolvió el estómago. Y a la vez, le hizo salivar. Salió tambaleante. El patio estaba vacío. El barril, sin embargo, ya no estaba donde siempre. Su eco en el suelo dejaba ver una marca circular más oscura, como si algo se hubiera podrido ahí durante mucho tiempo. El chavo no aparecía. Kiko tampoco. Ni una voz, ni una risa, ni siquiera el eco de los pasos de doña Florinda. El silencio era tan absoluto que podía escuchar su propio pulso dentro de la cabeza. De pronto, un sonido metálico. Venía del segundo piso. Don Ramón levantó la mirada y vio la silueta del profesor Girafales, quieta, mirando hacia el vacío desde la baranda. Tenía los ojos cerrados y la boca moviéndose lentamente, como si murmurara una oración. Profesor, dijo don Ramón con voz temblorosa. ¿Usted también siente hambre? El profesor no respondió. Pero al cabo de un instante, una sonrisa imposible se extendió en su rostro. No era humana. Era una curvatura que parecía forzada, demasiado amplia, demasiado vacía. Y luego, sin moverse de su lugar, pronunció una sola palabra. Ya comimos. Don Ramón dio un paso atrás. Tropezó con algo en el suelo. Una muñeca rota. La Popis. Su cabeza de plástico estaba derretida, con los ojos deformes mirando hacia él. El aire olía a algo más fuerte ahora. Un olor entre carne vieja y perfume rancio. Intentó huir, pero el pasillo se hacía más largo cuanto más caminaba. Las puertas se repetían. Su casa, la de doña Florinda, la del chavo, y otra vez la suya. Todo era un bucle. El hambre volvió, más fuerte. Le dolía el pecho, la garganta, los dientes. Sintió un impulso que no reconocía, algo que no era suyo, una voz que no venía de su cabeza, pero que hablaba dentro de ella. Come, don Ramón. Ellos ya lo hicieron. ¿Quién habla? Susurró, con lágrimas en los ojos. El eco respondió. La vecindad tiene hambre. Corrió sin mirar atrás. Llegó al patio, buscando salida, pero la puerta del fondo no llevaba a la calle. Llevaba a un muro. Un muro gris, sin textura, sin fin. Como si el mundo terminara allí. Cayó de rodillas.
Su cuerpo temblaba, sus manos parecían ajenas. Y entonces vio algo frente a él. El barril. Otra vez estaba allí. Pero ahora estaba lleno. No podía ver su interior. Solo se oía el sonido de algo que respiraba, lento, profundo. El olor que emanaba era insoportable, pero a la vez hipnótico. Una mezcla de podredumbre y miel, de grasa y polvo. Don Ramón se acercó, con los ojos abiertos de par en par, como si una fuerza lo empujara. Dentro del barril, algo se movió. Un destello. Una sombra. Y una voz, tan familiar que le heló la sangre. Don Ramón. No tenga miedo. Ya no hay hambre aquí. Era la voz del chavo. Pero no sonaba como él. Tenía un tono hueco, como si viniera desde el fondo de un pozo. Don Ramón quiso retroceder, pero no pudo. El aire se espesó, la luz parpadeó, y todo el patio empezó a doblarse, como si el suelo respirara. De pronto, las puertas de las casas se abrieron al mismo tiempo. En cada marco, una silueta inmóvil. Doña Florinda, el profesor, la Popis, Doña Clotilde, Kiko, el señor Barriga, Ñoño. Todos de pie, mirando al centro del patio. Sus rostros eran pálidos, las sombras de sus ojos demasiado hondas. Y todos murmuraban lo mismo, en un susurro que llenó el aire. Ya no hay hambre, don Ramón. Ya no hay hambre. Ya no hay hambre. El eco se multiplicó hasta volverse un rugido. Don Ramón se tapó los oídos, cayó al suelo, gritó. Y cuando levantó la vista, el barril estaba vacío. Solo un espejo de agua en el fondo, temblando. Se asomó. Y vio su reflejo. Pero no era él. La figura reflejada sonreía. Tenía los dientes manchados, los ojos vacíos, y un pedazo de tela colgando de la boca. El reflejo se movió antes que él. Sonrió más. Y susurró, con voz idéntica a la suya. Gracias por alimentar a la vecindad. El suelo tembló. Las paredes se derritieron. Todo se volvió un borrón gris y negro. Cuando el silencio regresó, solo quedaba el patio vacío, el barril, y el eco distante de risas deformadas. Los colores volvieron poco a poco, pero las casas estaban vacías. La cámara, si alguien hubiese estado mirando, habría girado lentamente hacia la puerta de don Ramón. Y justo antes de oscurecer, desde adentro, una voz ronca se escuchó. Chavo. ¿Ya comiste? El viento sopló, llevando consigo el olor dulce y agrio que nunca se iría. Se dice que, desde entonces, el episodio El hambre de don Ramón apareció una sola vez en la televisión. No tenía créditos. El dibujo era distinto. Los colores apagados, las líneas torcidas. Y al final, cuando aparecía la palabra fin, se oía, muy bajito, el sonido de un estómago rugiendo. Nadie pudo encontrar el archivo original. Ni la cadena admitió haberlo emitido. Pero algunos aseguran que, si se deja el televisor encendido a medianoche y se sintoniza el canal equivocado, todavía puede escucharse una voz decir: la vecindad nunca deja de tener hambre. ¡Toma! No te doy otra más porque presta para que te salga.